poder comprender lo que significa el cuerpo, el alma y el espíritu, que es lo que compone nuestro ser. Hoy, como un viernes de estudio, estudiamos la palabra y por eso estamos en este estudio. Creo que hoy es el último día que compartimos. Espero que no se hayan perdido ninguna serie para poder comprender todo lo que hemos tratado de abarcar. Y hoy quiero plantearles una, un pensamiento, una postura que creemos con todo nuestro corazón a la luz de la palabra, y por eso necesito tu máxima atención por todo lo que vamos a hablar, para que no quede nadie en confusión, porque vamos a tocar varios puntos interesantes. Entonces, el apóstol Pablo es quien plantea en el capítulo 5, verso 23 de Primera de Tesalonicenses, que nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Y dice, aquí hay algo interesante, porque dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, purifique, limpie, aparte, etcétera, que todo vuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados. Y aquí viene el punto interesante. La palabra preservado es mantener en forma intachable o en forma intacta. Dice, sea preservado en forma irreprensible, o sea, que sea protegido, guardado, sin ninguna causa de la cual se pueda señalar. Entonces dice, todo vuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero plantearles por qué es de que el apóstol Pablo le preocupaba muchísimo esto. Nosotros, para hacer un gran resumen de lo que hemos estado hablando, hemos estado comprendiendo hemos estado hablando acerca de que somos seres tripartitos, compuestos por un cuerpo, por un alma y un espíritu. El cuerpo fue hecho aquí en la tierra, y lo vamos a ver ahora bíblicamente. El alma resulta de la unión de alguna manera, cuando el espíritu natural, que es el soplo que Dios le dio a ese barro, digámoslo así, fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando sopló, la palabra soplo es espíritu. Cuando tú vas a los originales y buscas la palabra espíritu, vas a encontrarte con un sinónimo que es soplo. Y si vas al soplo o viento, te vas a encontrar que es un sinónimo de espíritu. Entonces, cuando Dios sopló en ese cuerpo que se estaba formando, lo que entró a ese cuerpo fue un espíritu. Y la unión, cuando el espíritu entra a ese cuerpo, se genera, ahí nace el alma. El alma está compuesta por emociones, por voluntad, por mente. Nuestros pensamientos están basados o están ubicados en el alma, si tuviéramos que decir así. Entonces, aquí hay algo bien interesante, porque el apóstol Pablo lo plantea, no yo. Yo simplemente soy un traductor, un facilitador de lo que la Biblia dice y lo que Pablo quiso plantear. Ahora, lo que Pablo plantea, y que hoy lo vamos a ver, es una revelación impresionante, que inclusive él mismo le llamó misterio, inclusive él le llamó secreto. ¿Sí? Curiosamente, la Biblia dice en Deuteronomio 27:27 que las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para nosotros. Quiere decir que no solo hay revelaciones, sino también hay secretos, correcto. Por eso hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, aunque tratemos de buscar respuestas, no las vamos a encontrar. Porque hay muchas cosas que Dios las dejó reservadas, tal vez para que en algún momento nos la explique. Y de alguna manera hemos estado aprendiendo lo importante que es guardar nuestro cuerpo, guardar, proteger nuestra alma y nuestro espíritu. Aprendíamos hace unos días atrás que
El cuerpo puede estar pasando por una situación compleja, por una enfermedad. Por lógica, el alma se puede sentir triste, se puede sentir frustrada, producto de un cuerpo enfermo. Pero si el espíritu está sólido, firme, esa es una persona que a pesar de la prueba difícil que está pasando, sigue manteniendo firme su fe. Eso es por eso que es tan importante que nosotros estemos en ambientes espirituales. Porque este puede estar impecable. Está impecable. Pero si el espíritu natural está afectado, no hay cómo conectarse con Dios. Por eso que esto es lo que tenemos que proteger y eso es lo que hemos estado hablando. Entonces, para poder entender esto, al espíritu, y aquí ya empiezo a meterme en cosas más delicadas, pero el espíritu lo mandaron con una función. Uy, qué tremendo. Cuando habla que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, a quien le entregaron esa información, ¿a quién fue? Correcto, es al espíritu. Entonces, ¿quién es el encargado de activar ese propósito aquí en la tierra en este ser integral? Es el espíritu. Pero vamos a tener un alma que se va a resistir y que se va a ver reflejado en el cuerpo. Déjenme recordarles un pasaje bíblico que ustedes conocen. Estaban los discípulos esperando a Jesús, porque Jesús estaba rindiendo su voluntad al Padre en el Getsemaní. Y entonces, cuando regresó Jesús, ¿cómo encontró el cuerpo de los discípulos? Durmiendo, correcto. Entonces, cuando los encontró durmiendo, ¿por causa de qué? Muy bien, por causa de la tristeza. La tristeza, ¿dónde se radica? Estaba en el alma, en las emociones. Entonces viene Jesús y les hace un comentario que nos ayuda un poquito mejor a entender esto. Viene Jesús y dice, el espíritu, ¿qué dice? Muy bien. El espíritu siempre está dispuesto, mas la carne, ¿qué dice? Es débil y se resiste. Te quiere decir que el espíritu natural siempre va a querer. El espíritu, que es el soplo, es la entidad que nos conecta con Dios, siempre va a querer. Por eso que nosotros tenemos que mantenernos en un ambiente espiritual para que el espíritu natural no sea afectado. ¿Cuándo el espíritu natural es afectado en nosotros? Cuando empezamos a cuestionar a Dios. Ahí, una cosa puede ser, chuta, estoy enfermo, tengo algo, pero no pierdo la fe. No dejo de creer en Jesucristo. ¿Verdad? Ok. De hecho, Job fue probado en gran manera. Recuérdense que a él le quitaron su familia y le mandaron una enfermedad a su cuerpo, una lepra. Terrible. Y él perdió todo, por supuesto sintió tristeza. Imagínense, su esposa lo maldijo. Su esposa reprendió a Dios y lo dejó. Entonces él experimentó un dolor muy fuerte. Entonces su alma fue afectada, pero él siguió creyendo. Es más, él declaraba, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Hasta ahí estaba bien. Pero cuando empezó a ser afectado su espíritu, ahí comenzó la situación compleja. ¿Han leído el libro de Job alguna vez? Si han leído el libro de Job, se van a encontrar con un detalle. Se van a encontrar que a medida que fue pasando el tiempo, él comenzó a cuestionar a Dios. De tal manera que Dios mismo le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes tú de dónde inician los vientos? Y empezó. Entonces, cuando nuestro espíritu comienza a ser afectado, producto de todo lo que hemos hablado, por eso no hay que perderse en ningún capítulo.
Todos los viernes hablamos de cosas que afectan al espíritu y que por eso las personas se alejan de Dios. Entonces, entrando al tema, yo quiero terminar explicando de qué se trata, por qué Pablo enfatizaba tanto acerca de ser guardados en todas estas áreas. Eclesiastés capítulo 12 verso 7 dice: tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra, pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios. Paremos aquí. Este texto refleja lo que en el antiguo pacto acontecía, ocurría. Pero no sé si tú alguna vez has leído en la Biblia, por eso necesito tu máxima atención y el que tenga preguntas, porque yo voy a meterme aquí en camisas de 11 varas, de verdad. Si a alguien por internet le queda la duda, y por favor escríbanos ahí y con mucho gusto. Por eso aquí hay un punto muy importante. La Biblia dice que el pacto nuevo es mejor que el antiguo. Eso dice la Biblia. Y yo veo en la Biblia que Jesús es quien representa el nuevo pacto. De hecho, cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, dice la Escritura que bebemos del nuevo vino o el vino que representa su sangre, que es el nuevo pacto. Ustedes saben que en la antigüedad una ciudad, una familia, una tribu, qué sé yo, era representado por un hombre, por un sacerdote, y este sacrificaba un animal, lo quemaba y todo era un rito para ofrecerlo como ofrenda de paz al Señor, y Dios perdonaba sus pecados, pero ese sacrificio perdonaba los pecados por un corto tiempo. Entonces viene Jesús y dice: vamos a hacer algo, yo voy a dar mi vida, yo voy a hacer el cordero inmolado, mi sacrificio, mi sangre. Ya no se necesitará una vez al año matar un animalito por causa del pecado, sino mi pacto es eterno. Pero eso incluía cosas mucho mayores. Que quien descubrió esto fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comenzó a recibir una revelación mucho mayor. Por eso los discípulos no entendían. Yo estoy preparando el terreno para que lleguemos al punto donde yo les quiero, lo que les quiero plantear. Porque estamos en un viernes de estudio. Entonces, esto era lo que comúnmente se hablaba. La persona moría, porque Eclesiastés, quien lo escribe es Salomón. Salomón fue uno de los hombres más sabios de la tierra. Y Salomón declara y dice: tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra, pero tu espíritu vino de Dios, el soplo, entonces cuando mueras regresará a Dios. Algo muy importante. Quisiera aclarar esto, por favor, porque estos conceptos son errados en la mentalidad de las personas. Cuando dice que vuelve a Dios, no piensen que regresa al cielo. Porque no hay ninguna persona que haya muerto que haya ido al cielo, solo Jesús. Están en otro lugar. Si me da tiempo de explicárselo, se los voy a explicar en base a lo que la Biblia dice. Los muertos no están en el cielo, están en otro lugar. Ahora, necesito explicarte esto. Tú sabes que Dios, nuestro Señor, es omnipresente. Entonces Él está en muchos lugares. Entonces, ¿cuál es la confusión de muchas personas que piensan que cuando una persona muere se va al cielo y se confunden cuando Jesús le dice al ladrón que está al lado de él, le dice: hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Paremos. Pero la palabra paraíso no es cielo. O sea, aclarémoslo, ¿verdad? La palabra paraíso significa lugar de deleite. Y yo les puedo demostrar bíblicamente que
al huerto del Edén se le llamó paraíso y no han entrado ahí los muertos. Entonces, vemos en la Biblia que hay lugares de deleites, lugares de descanso, lugares de reposo, la cual se les llamó paraísos. Entonces, definitivamente Dios, dentro de su magno plan, hay un lugar específico en donde hay una región de los muertos, a donde van. Y aún en la región de los muertos hay secciones. No me lo estoy inventando, es bíblico. Es bíblico. Voy a solamente mencionar algunos. Cuando descendió Jesús y predicó a los espíritus encarcelados, eso lo dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 17. Lo puedes buscar por favor para que no quede yo como que algo lo esté inventando rápidamente. Primera de Pedro, usted lo tiene más rápido, ¿ya lo tienes? Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. 18 y 19, léelo por favor. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Lo mataron, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos, porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca en la que solamente... Busca otra versión para que quede más clara. ¿Tienen ustedes que descendió a las partes? ¿Descendió? ¿Lo tienes tú? ¿Cómo dice? Esta es la pechita, ¿verdad? Léelo, porfa. ¿El 18? Sí, no, lee. Ah. Sí. Y predicó a las almas encarceladas en el Seol, las que anteriormente no obedecieron en los días de Noé. Ok, ¿en dónde estaban? ¿Quiénes? No, en el Seol. Pregunto, ¿a quiénes? Porque ahí dice a quiénes les fue a predicar. Los que no creyeron en el diluvio. La gente que murió en el diluvio. Estaban en un lugar específico. En el Seol. Ahora, Seol se define como la región de los muertos. Ahora, ¿se recuerdan cuando le pidieron señal a Jesús y le dicen, queremos que nos muestre una señal? Y le dice, no, generación de víboras, yo no les voy a dar ninguna señal. Lo único que les puedo hablar es que así como Jonás, muy bien, yo quiero que ustedes mismos lo citen porque yo los encamino. Así como Jonás estuvo 3 días, así es, así estará Jesús, el Hijo del Hombre, en el centro de la tierra. Ahora busca Efesios capítulo 4. A ver, ustedes me apoyan también. Efesios capítulo 4 verso 9. Miren qué interesante porque estos son aspectos que uno desconoce. ¿Lo tienen? Sí. Efesios capítulo 4 verso 9. Ahora esta frase, Él subió, ¿qué puede significar? Sino que él primero bajó a las profundidades, esto es, la tierra. Ok, no, pero me interesa. Búscate otra versión. Ya, léelo tú, me voy a venir para acá, me voy a quedar contigo mejor. Vamos a orar. No, son. Pero esto de que ascendió, ¿qué significa sino que también había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra? Aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ok, sencillo. ¿En qué momento Jesús descendió a predicarle a todos esos espíritus encarcelados? El mismo que había ascendido primero descendió a las partes más profundas de la tierra. Correcto. Él resucita instantáneamente. Esos 3 días, ¿se recuerdan que todos dicen y resucitó al tercer día? No, paremos. Apareció al tercer día. Pero durante esos 3 días Jesús andaba, fue a libertar a los espíritus que estaban encarcelados. Entonces, ok, veamos un punto. Te quiere decir que hay un grupo de personas que están ubicadas ahí. Pero inclusive en ese mismo lugar
en ese mismo lugar, había un hombre llamado Lázaro que estaba siendo consolado. O sea, ahí podemos ver otra región, otro lugar. Pero el tema es que el rico que se estaba friendo en medio de llamas y en medio de dolor, miraba cómo Lázaro estaba siendo consolado. No dice la Biblia que Lázaro lo veía. Y el tipo estaba con conciencia. Paremos aquí. Muchos creen que esto fue solamente un relato. No, no, no. Esto lo explicó Jesús. Y ahí él explica y dice que cuando el rico se da cuenta, porque él nunca tuvo una vida de búsqueda durante sus días aquí en la tierra. Entonces, él estaba siendo afectado por el infierno y él pide ayuda, pide agua. Eso quiere decir que tenía sensaciones. Sentía. No me pregunten, lo que sí yo no les puedo decir es que ahí se les va a dar un cuerpo. Es probable que el alma sea la que probablemente se materialice. Es probable. Miren por favor, el cuerpo cuando muere, una persona común y corriente, una persona que no es parte del nuevo pacto, que no ha creído en Jesucristo, que tal vez es creyente, pero no se le ha revelado el Señor. Una persona que muere, ¿dónde se va su cuerpo? Su cuerpo se hace polvo, se pudre. Y su espíritu vuelve a Dios. Muy bien. Ya estás corrigiendo. Muy bien. Vuelve a Dios. ¿Y el alma? Uy. Ahora paremos aquí porque hay algo interesante para poder comprender esto. Ezequiel capítulo 18, verso 21. En el verso anterior está hablando el alma que peque, muere. El alma que peca, muere. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Pero paremos. El contexto de ese texto es el alma. Quiere decir que el alma, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona dice, no, a partir de hoy yo me meto en las cosas de Dios y yo creo en el Señor Jesucristo, definitivamente es una persona que no va a morir. Por eso se entiende, aunque yo no comparto en cierto modo ciertas predicaciones, porque la gente busca a Dios por miedo y no por amor, pero en realidad aquí se aferran muchos predicadores que dicen, mira, si no te arrepientes te vas al infierno. Arrepiéntete ya, si no te vas al infierno. Entonces son enfáticos, son fuertes, y las personas con tal de no aceptan a Jesús. Bueno, probablemente dentro de la misericordia de Dios pase, ¿va? Pero en realidad lo que Dios nos mandó a predicar es el amor de Jesús. Entonces dice, vivirá por practicar la justicia. Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. Qué tremendo. El arrepentimiento y el tomar la decisión de ponerse en los estatutos del Señor, y decir, yo camino, no morirá. Pero aquí está hablando netamente del alma. Ustedes pueden buscar los versos. El verso 20 dice, es netamente, el alma que peca morirá. Está hablando netamente del alma. Entonces, aquí ya vamos agarrándole un poquito de sentido. En el pacto antiguo, la persona que moría, su cuerpo se podría. Su espíritu se iba a una región que Dios lo estaba esperando, ¿verdad? Y el alma se iba a un lugar en donde iba a ser procesada, donde algo iba, no sé,
algo interesante. No puedo, por cuestión de tiempo, no puedo entrar en detalles, pero después lo vemos. Es que yo necesito pasar al siguiente punto. Pero aquí viene algo interesante. Primera de Corintios capítulo 15, verso 50. El apóstol Pablo se tira este tremendo rema. Les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios. Pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Miren qué interesante. Aquí parte algo interesante. Entonces, esta es la traducción palabra de Dios para todos, pero hay un punto aquí. El punto es que Pablo está resaltando que un cuerpo se pudre y un cuerpo de carne y hueso no puede entrar al reino de Dios. El cuerpo, pero sí el espíritu. Paremos. Entonces aquí se empieza a poner interesante el tema. Pues yo los estoy orillando porque es normal que alguien se sienta confundido, pero ahora vamos a tener un poco más clara la película para saber dónde se van las personas que mueren, qué pasa con las personas que murieron sin Cristo, qué pasa con las personas que murieron en el Señor, qué ocurre. Esto es bien tremendo. La Biblia sí nos habla un montón acerca de esto, por eso que vale la pena que lo conversemos. Ahora miren por favor lo que el apóstol Pablo, ¿por qué el apóstol Pablo plantea la importancia de cuidar el cuerpo, la importancia de cuidar el alma y la importancia de guardar al espíritu? Entonces, miren lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 15 verso 51, pero escuchen ¿este qué? Ok, partamos por eso. Hay otras versiones que dice misterio. Entonces ya partamos por eso, partamos por esto. Pero escuchen este secreto, escuchen este misterio. No todos moriremos. Y él se incluye en ese grupo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esta palabra transformados viene del griego metamorfos, que ustedes lo han escuchado en ciencias. Metamorfosis. ¿Lo ha escuchado usted, profe? Yo sé que usted lo ha enseñado. La metamorfosis, que es una transformación. Aunque es la misma esencia del cuerpo, pero va cambiando. Entonces el apóstol Pablo presenta este punto. Y dice, no todos morirán. Ahora, sea que muera o estemos vivos, lo que sí tenemos que experimentar es una transformación. Pero esto no es para todos. Es bonito saberlo, pero no es para todos. O sea, con todo respeto, no se enojen conmigo, al contrario, alegrémonos todos que estamos recibiendo esto. Pero las personas que no se consagraron aquí en la tierra no van a entrar nunca al cielo. O sea, vale la pena buscar a Dios. Definitivamente. Ahora, ¿quién determina quién entra y quién no entra? Ya no es el hombre, es Dios. Pero yo puedo ver en la Biblia que no todos morirán. Y miren por favor lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. En un abrir y cerrar de ojos seremos ¿qué? Esto sucederá al toque final de la trompeta. Ahora vamos a hablar de eso. Pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados. ¿Con qué? Con un cuerpo que nunca se pudre, dice esta versión. Con un cuerpo incorruptible, dice otras versiones, la que tú tienes ahí. La palabra
incorruptible es que no se pudre. Y dice, los muertos serán resucitados con cuerpos que nunca se pudre y todos seremos transformados. O sea, Pablo sigue en el grupo de los que quedan vivos. Pablo nunca se pone en el lado de que yo pueda morir. No, él siempre se está poniendo en el lado de aquellos que viven. De hecho, hay muchas personas en la tierra que han desaparecido. Pero estamos hablando de personas metidas con Dios. Pues no que fulano desapareció, se busca. No, por favor, con todo respeto. No, estoy hablando de gente que buscó a Dios. Hombres metidos con Dios, llenos del Espíritu, personas que oraban, personas que buscaban al Señor. ¿Sabes a dónde quiero llegar? Quiero llegar a demostrarte que no hay un segundo que tú hayas perdido buscando a Dios. Ahí es donde que te quiero llevar. Porque alguien podría pensar en algún momento, venimos a la iglesia, oramos, pero no veo resultados. Nunca vayas a pensar eso, mi amado hermano, por favor. Nunca le permitas al enemigo ponerte el pensamiento de que estás perdiendo tu tiempo buscando a Dios. Nunca permitas, es lógico, una persona que no ha recibido la revelación de Jesucristo encuentra que tú estás aquí y te lavaron el cerebro y que es una locura. Pero son personas que no conocen a Jesús. Ahora, lo maravilloso de estar acá, ¿por qué les estoy planteando esto? Porque a lo mejor nosotros venimos y no todos dimensionan o dimensionamos muchas veces que nosotros estamos aquí, alabamos al Señor, pero algo está pasando dentro de nosotros. Es un premio. Entonces miren por favor, dice, nuestro cuerpo que se va a podrir, se vestirá con lo que nunca se pudre. Y este cuerpo que va a morir, se vestirá con lo que nunca muere. Te paremos aquí. Quiere decir que Pablo estaba planteando la posibilidad de ¿qué? De no morir. Entonces Pablo estaba diciendo, estaba predicando y estaba enseñando a los corintios y estaba trasladando, miren, lo que sí va a pasar con este cuerpo es que lo van a transformar. Por eso que es tan importante que cuidemos nuestro cuerpo, que no pequemos con nuestro cuerpo, que no pequemos con nuestra alma y que no pequemos con nuestro espíritu. Porque el apóstol Pablo te está diciendo, si tú te metes con Dios, si tú te elevas tu nivel espiritual, hay un premio. Purifican tu cuerpo, purifican tu alma. Ahora hay un detalle, yo quisiera aclararlo. Hoy en día nos podríamos hacer una pregunta: ¿por qué Dios permite ciertas cosas? Por ejemplo, si no estoy mal, el fin de semana pasado, creo que fue el sábado, el mundo cristiano recibió una triste noticia, especialmente nuestra línea doctrinal, nuestra línea que ha estado siempre bajo la sombra de Ministerios Elim. Ministerios Elim ha fundado y ha sido la cabeza de muchos ministerios, entre ellos Ministerios Ebenezer. Y acaba de, hace unos días atrás, falleció la esposa del apóstol Germán Ponce, que es el apóstol que cubre una iglesia de más de 12,000 personas. La iglesia cubre cientos un ministro realmente de mucho power. Su esposa, una mujer, yo ministré varias veces con ella en la alabanza. Esta hermana murió de 49 años de un cáncer. Y obviamente muchos oraban, muchos preguntaban y todo, y la verdad es que es impresionante la fortaleza del apóstol Germán, lo que él ha transmitido, y no es fácil.
nosotros, a mí se me conmueve el corazón, tal vez muchos de ustedes no tuvieron la oportunidad, hay otros que sí, que estuvieron conmigo. Nosotros tuvimos un evento con Julio Melgar aquí en la Plaza de Armas. Julito estuvo en nuestra iglesia, fue muy cercano lo que vivimos con él. Aparte de los años que yo lo conozco y saber que él está en una condición tan compleja en su cuerpo, pero me fortalece su espíritu. El punto es que todos preguntaríamos, o la partida del hermano Otoniel Ríos Paredes, que era el apóstol que fundó Ministerios Elim, que también muere de un conflicto en su esófago. Un hombre que su ministerio duró 33 años y fundó más de 2,000 iglesias, y su iglesia local eran más de 30,000 ministros de alto calibre. Entonces uno se pregunta por qué mueren de esta manera o qué ocurre. La muerte es un misterio. Pero hay algo que no podemos perder de vista. Los muertos en Cristo, los que mueren en Cristo Jesús, dice la Escritura que la muerte de ellos es ganancia. Te quiere decir que hay algo interesante. Yo no sé si es que Dios estableció un tiempo específico. Aquí todos podríamos decir preguntas y dudar, preguntarnos, cuestionar ciertas cosas, etcétera. ¿Por qué Dios permite esto? Si la fe, ¿por qué Dios permite esto otro? La verdad es que es probable que cuando estemos en la eternidad Él nos explique, o tal vez no va a ser necesario. Pero sí les tengo que decir algo. La muerte de un justo trae vida alrededor. Cuando el hermano Tomás Urra falleció, a mí me llamaron como a las 3 de la mañana para contarme. Yo justo me llevé a uno de sus hijos de aquí de Cauquenes a Peyúgue, y fue una de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir en carne y hueso, porque el hermano Tomás Urra era un hombre fiel a mí, al Señor y a mí. Y uno valora a esa gente. De hecho, ese hermano yo lo visualicé como pastor en Curanipe en algún momento, cuando él empezó a meterse y empezó a crecer. Yo lo empecé a valorar y a ver su amor, su entrega y todo. Entonces, cuando parte, yo quedo impactado. Yo no creía, yo le decía a su esposa, yo necesito ir a Santiago con usted porque yo no puedo creer, yo necesito verlo. Efectivamente era él. Y cuando veníamos de regreso, yo venía mal, porque uno ama, uno aprende a amar a los hermanos de la iglesia, hombre. Uno aprende a amar y empieza a ser su familia. Uno los ama a todos, pero hay hermanos que son cercanos. Y eso es indiscutible. Gente que ha sido fiel con uno y ha estado ahí firme, y que están en las buenas y en las malas y levantando la obra, y uno dice, Señor, ¿por qué él va? Entonces yo venía en el camino y yo le dije, Señor, yo necesito que me expliques, que me ayudes, qué fue lo que ocurrió, por qué él. Entonces Dios me habla y me dice, porque era el mejor. Y yo cuando yo escucho eso, se me viene inmediatamente cuando los corderos eran escogidos por causa de la purificación de un lugar. Entonces Dios me dijo, porque era el mejor, porque la muerte de él traerá vida a un lugar. Y efectivamente ha sido uno de los velatorios que en mi vida he visto. No había visto tantas personas conocer a Jesús en un velorio. Decenas de personas salían cada 10, cada 20, cada media hora, una hora, ¡pum!, salía un grupo, entraba otro grupo y entraba otro, y aceptaban a Cristo, aceptaban a Cristo, aceptaban a Cristo, aceptaban a Cristo de una manera impresionante. Entonces ahí empecé a entender que la muerte es ganancia, aunque a nosotros como seres humanos nos cuesta entenderlo, nos cuesta un montón. Ahora, sí tengo algo que decirte. Si alguien murió creyendo que Jesucristo venía, tiene un premio.
Y el premio es que lo resucitan primero. Pero murió creyendo eso. O sea, la resurrección previa al arrebatamiento no es la resurrección de todos los muertos, porque en la Biblia aparecen 3 resurrecciones. Bueno, son mucho más, pero 3 son las masivas. Para el arrebatamiento, cuando dice, y descenderá el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Cuando suene la trompeta, se van a levantar los muertos. Miren, yo no sé qué va a pasar. Ahí sí no puedo decírselos, pero sí les puedo mostrar en la Biblia que cuando Jesús resucitó, resucitaron varios muertos y estos muertos fueron a visitar las casas de sus familiares. Así que si llega algún familiar a tocarle a la puerta de su casa, recíbalo. Pero es bíblico. Ok, el punto es el siguiente. Nuestro cuerpo que se va a podrir se vestirá con lo que nunca se pudre. Y este cuerpo que va a morir se vestirá con lo que nunca muere. Entonces avancemos. Lo que yo les estaba diciendo hace un momento, Pablo lo dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, luego nosotros los que estemos vivos, en ese momento, subiremos a las nubes con los que, con los resucitados, para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. O sea, nuestra reunión con el Señor es en el aire. Ahí recién, por eso les tengo que decir esto. ¿Cómo va a resucitar un muerto? ¿Cómo va a venir del cielo para juntarse aquí en la nube y va a volver al cielo? Correcto. Por eso se levantan. Vienen de otro lugar. Entonces la episinagoge, que es la gran reunión, es en las nubes. Luego nosotros los que estemos vivos en ese momento, que creo que va a ser luego, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así subiremos y ahí arrancan las bodas del Cordero. Y en la tierra la gran tribulación. ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces, yo entiendo que muchos han estudiado esto. Hermanos, y aquí viene el tema central. Y con esto estoy casi terminando. ¿Verdad que suena bonito? Dios nos ha dado la oportunidad. Ahora, el que no se goza con eso ya no se goza con nada, de verdad. Pero yo saber que mi Señor, mi Salvador, mi Rey, a quien alabo, a quien adoro, me da la oportunidad que si lo busco, si me guardo mi cuerpo, guardo mi alma, guardo mi espíritu, si yo me meto con el Señor, hay un premio. Me vestirán de un cuerpo, no de un cuerpo, me pondrán un vestuario que hará que este cuerpo no se pudra. Eso es lo que estamos hablando. Pero todo esto, toda esta enseñanza parte diciendo en el verso 1, hermanos, tengo algo más que decirles, dice el apóstol Pablo. Ya les enseñamos a vivir de la forma que a Dios le agrada y ustedes están viviendo de esa manera. Gloria a Dios por eso. Ahora los animamos y les pedimos en el nombre del Señor Jesús que se esfuercen, ¿qué dice? Más. Si hasta aquí tú y yo venimos a la iglesia, oramos, leemos la palabra, estamos creciendo espiritualmente, estamos avanzando, estamos teniendo experiencias lindas con el Señor, se nos está revelando el Señor por medio de su palabra, se nos está revelando el Señor en momentos de adoración, de búsqueda, estamos avanzando, pero el apóstol Pablo dice, si hasta aquí has avanzado, te pido que te esfuerces un poco más. O sea que perdón lo que voy a decir y puede caer mal. Pero si yo no soy una persona que estoy dedicando mi vida, o sea, en medio de mis quehaceres, en medio de mis actividades, a decirle, Padre, aquí está mi vida, Padre, aquí está mi corazón, Señor, yo quiero hacerte culto, vibro con el Señor.
Pero si no estoy viviendo eso, yo no puedo ser parte del arrebatamiento. El arrebatamiento es un premio. Y está a punto de ocurrir. Es decir, vale la pena que yo diga no a esto. O sea, ahí es donde yo los quiero llevar. O sea, si yo me tengo que abstener, por eso el apóstol Pablo lo dice más adelante. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Entonces ahí es donde yo tengo que, ahora pecado abarca muchísimo. Pero vale la pena que yo me reconcilie con Cristo, que yo le pida perdón si es necesario. Estoy poniendo un ejemplo, resolver mis situaciones, ponerme a cuentas con el Señor, con personas a mi alrededor, con hermanos. Tú puedes leer, o con mi familia, tú puedes leer todos los versos que yo me los salté. Pero ahí hay un tremendo listado de todas las cosas que el Señor dice por medio del apóstol Pablo que uno se tiene que poner a cuenta. Ahí lo dice. Entonces dice claramente, el que se niega a obedecer esto, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, que les da su Espíritu Santo. Entonces yo tengo que resolver, si yo tengo que arreglar esto, si yo tengo que tomar decisiones en mi vida, si yo tengo que pedirle perdón a mi mamá, si yo tengo que pedirle perdón a mi padre, si yo tengo que pedirle perdón a mis abuelos, si yo tengo que resolver algún conflicto, si yo tengo que tomar decisiones en mi vida, vale la pena. ¿Por qué? Porque me están diciendo que si yo me purifico, si yo me aparto, si yo tomo decisiones, me van a premiar. Si muero, me resucitan. Si no muero, me transforman. Pero si tengo un premio por haberme consagrado a Dios. Ese es el punto. O sea, nadie vaya a pensar que has perdido tu tiempo. Nunca. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros hemos perdido el tiempo buscando al Señor. Vale la pena, hombre, vale la pena meterse con Dios, vale la pena. Por eso quiero terminar con este verso de Hebreos capítulo 12, verso 1. O sea, vale la pena, hombre. Miren lo que dice: corramos sin fallar en la carrera. Esa carrera que tenemos por delante, quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Especialmente el pecado que nos hace caer fácilmente. O sea, perdón, y no quiero que pensemos que solo el pecado lo vinculemos con lo sexual, porque hablar mal de una persona también es pecado. También es pecado. Pensar mal, burlarse, la burla, Dios la aborrece tremendamente. Por favor, eso, si me permites decírtelo en alguna, me permites darte este ejemplo, pero incluso la Biblia habla que bienaventurados los que no anduvieron en consejo de malos, los que no caminaron o no anduvieron en caminos de pecadores, que no se sentaron en silla de escarnecedores. La palabra escarnecedor es burlón. Gente que tiene maldad, el sarcasmo, la facilidad de reírse de la debilidad del otro. No te sientes con esas personas. Ese es un consejo que te doy. Esas personas no han conocido a Jesús. Así es sencillo. Porque Jesús experimentó burla. Le pusieron una corona de espinas. Lo golpearon. Se burlaron de él. Eso es impresionante. La burla es tan poderosa
diabólicamente hablando, que puede destruir la vida de una persona. De hecho, hay niños que se han quitado la vida en los colegios, producto del bullying, producto de la burla. Nosotros como hijos de Dios jamás, si tú me permites decirte esto de parte de Dios, yo veo en la Biblia que a Dios le aborrece eso. Lo veo en la Biblia. Hay todos estos textos. Dios aborrece al escarnecedor. Porque eso es humillar. Por eso dice la Biblia: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué dejó eso? Porque la evidencia que realmente nosotros amamos a Dios es que amamos a las personas que están alrededor. La Biblia dice, no yo. Primera de Juan, capítulo 4, lo lees en tu casa. Dice, el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Muchas gracias, es un mentiroso. Así dice la Biblia. Es un mentiroso que dice amar a Dios. Entonces, si yo no siento y siento, tiene que arreglar su vida. Quiero terminar este tema. Quitémonos todo aquello que nos impide avanzar. La idea de venir a la iglesia es meterse con Dios, doblar nuestras rodillas, cantar, adorar, deleitarnos adorando al Señor y no permitiendo que el enemigo nos ponga una carga, nos ponga un peso que no nos permita a nosotros meternos con Dios, que en lugar de avanzar espiritualmente me desanimo y voy retrocedo. Lo que hemos hablado todos estos viernes es que la condición para ser parte de ese gran evento cuando el Señor descienda, el Señor va a descender a las nubes, no a la tierra. Aquí está la tierra, Él desciende aquí. Los muertos en Cristo los resucitan y los visten de lo incorruptible o lo que no se pudre, suben aquí. Los que murieron con esperanza, ¿verdad? Los que estemos vivos en ese momento, los que hayamos permanecido, los que hayamos guardado nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, son los que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y subiremos, yo me incluyo en el nombre de Jesús. Y subimos y nos encontramos en la nube con el Señor y con los resucitados. Pero ese es un premio. Es un premio. Entonces, ¿ha valido la pena que vengas a los cultos de oración? Claro. ¿Ha valido la pena que ayunes? Claro. ¿Vale la pena que vengas a estudiar su palabra? Claro. ¿Vale la pena que resuelvas un conflicto con tu familia? Claro que vale la pena. Aunque la otra persona no quiera. Por lo menos tú eres libre. No sabemos en qué momento vamos a partir. No somos dueños de esta vida. No somos dueños de este cuerpo. Este cuerpo le pertenece a Dios y Dios cuando quiera lo llama. Él es el dueño de todo. Esa sensibilidad no podemos perderla. Por eso, hermanos amados, corramos sin fallar esta carrera que tenemos por delante.
Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. No, yo no voy a tomar decisión. No, esto no me conviene, esto no me edifica, esta conversación no me edifica, no, esta relación no me beneficia, esto no me construye. Oh, Padre, ayúdame a salir de esto. Si yo tengo un vicio, hay mucha gente que es cristiana y tiene vicios, perdón que lo diga, pero hay mucha gente cristiana que tiene vicios. Tome una decisión en el nombre de Jesús, no le haga daño a su cuerpo. Si hay alguien que me está viendo a través de internet, conozco gente que están atrapados y que no logran salir de las drogas, no logran salir del cigarrillo, no logran salir del alcohol. Cuando no logras salir, pide ayuda. Dios ha provisto gente profesional para ello. Pero no destruyamos nuestro cuerpo, porque no destruyamos este cuerpo que no nos pertenece, es de Dios. Por eso es un pecado cuando le metemos algo a este cuerpo que le hace daño. Por eso Dios lo ve como un pecado. Los tatuajes, por supuesto, si alguien lo hizo antes que viniera Cristo Jesús, le ofrecemos quitárselo ahí. No. Se entiende, porque lo hizo en ignorancia. Pero qué triste una persona que tenga conocimiento que lo haga. Eso es un pecado. Perdón que sea tan fuerte en decirlo. Es un pecado. No cuidar nuestro cuerpo es un pecado. ¿Por qué es un pecado? ¿Sabes por qué es un pecado? Porque este cuerpo no es nuestro, es de Dios. Y por eso aprendíamos: honremos a Dios con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es de Él. Por eso debemos de cuidarlo. Por eso tenemos que ser cuidadosos con Él. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que pedirle a Dios que nos oriente. Wow, hay mucho que hablar ahí. Ahora, ¿vale la pena guardarse para Dios? Te están ofreciendo, Pablo te está diciendo, te van a vestir de eternidad. ¿Le crees a Él? ¿Le crees al Señor? Yo sí le creo. Yo sí le creo. Yo le creo. Yo quiero eso, yo quiero. ¿Y sabes qué le pido al Señor? No solo quiero estar en ese lugar, quiero que todos nosotros los que estamos aquí nos encontremos ahí. Lo más probable, fíjate, lo más probable es que antes de que ascendamos nos cambien el cuerpo. Así que si te cambian, por favor vas corriendo a mi casa, ¿va? Si pasan primero por tu casa, vas a mi casa, mano, por favor, corriendo a toda velocidad. Me vas a abrazar y seguramente nos vamos. No sé si nos dará tiempo de hacer eso, mano. No sé si habrá chance. Pero yo sí le he dicho al Señor, todos los hermanos que tienen de alguna manera alguna diferencia, personas no videntes, personas que no tienen audición, personas, yo estoy seguro que antes que Cristo venga va a haber una transformación. Eso es lo maravilloso de estar en Cristo Jesús. La gente cree que es una tontera, que es una historia. Va a haber mucha gente que se va a arrepentir por no haber creído en Jesucristo. Va a llorar, va a gemir. Esa es la gente que va a conocer a Jesús en la gran tribulación, porque se dieron cuenta que todo lo que se predicó era verdad. Si eso fue lo que pasó en el diluvio. Por años el viejito Noé decía que iba a llover y todo el mundo se mataba de la risa. 100 años
costó, se demoró, imagínense ya cuando iba en el año 70 predicando, menos le creían hasta que empezó a llover. Y por eso Dios le hizo una sola puerta al arca, y más encima la cerró él, no la cerró Noé, porque si la hubiera cerrado Noé, lo más probable es que la haya abierto. La cerró Dios. Y la gente a la cual Jesús le fue a predicar en las partes más profundas de la tierra es la gente que afuera entendió el mensaje, pero lo entendió tarde, por eso mueren. Y por eso Jesús le fue a predicar, porque ese acto no quedó en vano. Se arrepintieron con el agua aquí. Y Jesús por eso les fue a predicar. ¡Qué Jesús más maravilloso! Y nosotros no entendemos. Yo cuando pienso en esto, me es fácil decirle al pecado: ¿sabes, pecado? No lo acepto. Cuando pienso en estas cosas, cuando empiezo a pensar en esto me guardó en mi juventud, cuando vivía solo, cuando estaba en otros lugares, me guardó. Cometí errores, pero me levantaba, me sacudía y avanzaba. Por años viví solo, entonces nadie me controlaba y era muy fácil. Pero eso me guardó, saber que el decir no a esto, aunque yo quisiera, pero decir no, era tomar autoridad. Era tomar autoridad y decir: Señor, por ti lo hago, ayúdame. Y pasa que después de que uno lo toma esa decisión, Él te ayuda, pero primero espera tu esfuerzo. Eso es lo interesante, que no estamos solos, Él está con nosotros. Yo tengo mis sospechas. Creo que muy pronto veremos al Señor. Creo que va a ser antes de lo que imaginamos, mano. Por eso vale la pena, jovencitos, jovencitas, que cuando están solas en sus lugares de estudios, guárdense. Vale la pena. Porque cuando venga el Señor van a pedirnos cuenta por el cuerpo, por el alma y por el espíritu. No es que te van a cortar la cabeza y te van a mandar al infierno. No pienses en eso. Piensa en que te vas a perder la oportunidad más grande de tu vida. Es un premio que todavía está presente. Es un premio que vale la pena. Corramos sin fallar esta carrera que nos queda por delante. Nos queda un poquito. Pablo dice: si nos hemos esforzado hasta aquí, esforcémonos un poquito más. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Yo cuando pienso en esto, yo voy a usar una palabra, me emociono, me alucino, me pongo a pensar cómo va a ser. Cuando leo la Biblia, me pongo a pensar. Por ejemplo, yo sé que si el Señor viniera esta noche, sé que mi esposa, aunque está en Guatemala, nos encontraríamos en la nube, yo estoy seguro. Así que yo le voy a decir que cuando, si el Señor ve, que me busque, ¿va? Eso es lo increíble. Nunca se olviden de esta enseñanza. No sé cuánto tiempo Dios me tenga aquí en Cauquenes, pero nunca olviden esto. Lo más tremendo es que sí nos vamos a encontrar en las nubes. Recuerden siempre esto: vale la pena consagrarse, vale la pena buscar al Señor. Puede ser que alguien, el Señor lo lleve a otro lugar, a otra ciudad o a otro país, no lo sé, y nos dejemos de ver.
Pero tengo la certeza que si tú te consagras en el lugar donde estés, y si yo me consagro en el lugar donde esté, nos vamos a encontrar en las nubes. Nos vamos a encontrar. Y nos vamos a mirar así de lejos, nos vamos a mirar y solo nos vamos a reír. Me lo imagino yo, me lo imagino. Yo espero que Dios nos dé un pequeño chance. Por eso, Doris, tenés que hacer algo. Cuando el Señor venga y el Señor le renueve, lo cambie, deja que aquel corra y le tenés que ir a avisarle a todos los hermanos que no están metidos con Dios, que el Señor está a punto de aparecerse. ¿Sabes qué? Puede sonar muy loco lo que estoy diciendo, y a lo mejor puede sonar extraño, pero yo tengo base bíblica para decir lo que estoy hablando. Tengo base bíblica para decir lo que estoy diciendo. Por eso lo digo, no por un tema de emoción. Así que le vamos a pedir al Señor esta noche, antes de irnos, que nos ayude, que nos dé la fuerza para decir no a lo que no nos conviene y decir sí a lo que me edifica y me hace crecer, me hace avanzar, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, queremos verte cara a cara, queremos verte, queremos contemplar tu hermosura. Quita de nosotros toda carga, todo peso, toda inmundicia, arráncala de nosotros. Quita de nosotros todo lo que no aporta. Quita de mi vida, Señor. Por favor, arranca de mi mente, de mi corazón, de mis miembros, Señor, arranca todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Pídale ahí donde está, dígale, Señor, ayúdame. Solo no puedo, sola no puedo. Dilo, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Padre, venimos delante de ti. Arranca de mi corazón. Ayúdame, Padre. Arranca todo aquello que no aporta nada, Señor. Por favor, purifícame, límpiame. Tu sangre me limpia, tu sangre me restaura. Tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario todavía está presente. Y esa es la que nos purifica, la que nos restaura. Si hay que pedir perdón, vale la pena. Vale la pena. No nos podemos quedar en este mundo solo porque no dijimos, Señor, perdóname, ayúdame, porque no tomamos acción. Y rababashtoko probosto robrobobostoka. Purifica mi vida, mi alma, mi mente. Limpia mis manos, limpia mis pies de todo aquello, Señor, que impide que yo pueda avanzar. Oh, eso es, enamórate, sueña con el momento en que lo veremos cara a cara. Sueña con ese momento que lo veremos cara a cara, cara a cara. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor.
sangre que fluyó por amor. Vale la pena buscarle a Él, vale la pena. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Sí, Hay poder en la sangre que Él derramó. la mejor noticia es que no estamos solos. Él está con nosotros. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre Me transformó. tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Padre, son tantas las enseñanzas que tú nos das por medio de tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos reveles todo lo que aprendimos esta noche y que cada uno de mis hermanos que esta noche han escuchado, tanto los que están acá en el auditorio como los que están conectados, todos podamos recibir la enseñanza a través tuyo. Lo importante que es guardarnos. Gracias por esas palabras que quedaron plasmadas en la Escritura. Enséñanos a apartar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para agradarte, para honrarte, para exaltarte.
Pon amor en nuestro corazón, pasión dentro de nosotros, de tal manera que nunca perdamos el horizonte, nunca perdamos la dirección de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.